irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Dios está manifestándose otra vez con señales y milagros. Hombres y mujeres dedicados a Dios están llevando este mensaje hasta los últimos rincones de la tierra. Es así que el Evangelio de Poder llega al Perú y se traslada al departamento de Huaraz, provincia de Caraz, en un pueblo llamado Macate, en aquella época con pocos habitantes, pero con una gran historia. Es aquí que nace la primera iglesia de las Asambleas de Dios. Hubo un antecedente trascendental. Esto fue el recibimiento del bautismo del Espíritu Santo en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Allí se inició el glorioso avivamiento pentecostal de fuego y poder del Espíritu Santo con el que hoy, después de 100 años, renovamos compromiso, porque es el sello de la Iglesia Asambleas de Dios. Nacimos, crecimos y nos expandimos bajo la unción del Espíritu Santo. En el año 1914, en el Concilio de las Asambleas de Dios, dentro de sus declaración de fe, acordaron someterse al señorío de Cristo y de realizar la evangelización más grande que haya tenido el mundo. Nuestra iglesia ha pasado por 7 etapas. La primera, plantación del Evangelio con poder. La primera etapa es una etapa fundacional que va desde el año 1919 hasta el año 1939, caracterizado por la venida de los misioneros norteamericanos al Perú. Y un 13 de octubre de 1919, llegan al puerto del Callao, ciudad que tenía solo 52,000 habitantes, los primeros misioneros enviados por las Asambleas de Dios. Ellos fueron Forrest Barker, su esposa Ethel York, su hija Esther y el joven Raymond Herbert. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se encuentra el señor Juan Richie? Sí, sí se encuentra. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Forrest Barker y mi esposa Ethel York. ¿Qué tal? Mucho gusto. Permítame un momento, por favor. Ahora vamos a conocer a Juan Richie. Él nos va a ayudar a decidir hacia dónde tenemos que ir en el Perú. Sí, es muy importante eso. Claro que sí. Misioneros, el pastor Juan Richie. Con mucho gusto, soy Juan. Hola, Forrest Barker. Con mucho gusto. Vamos a charlar en mi oficina. Ok. Los hermanos Barker y Herbert, por recomendación de otros líderes evangélicos, subieron para abrir nuevo territorio en el gran departamento de Ancash, como un lugar muy necesitado. Ellos se fueron provisionalmente a Macate, un pequeño pueblo en la Alta Serranía, hasta saber por dónde encontrar puertas abiertas de oportunidad. Ya en Macate se predicó el Evangelio al alcalde Amadeo Estúa, quien estaba enfermo y recibió milagrosamente su sanidad en su cuerpo. Posteriormente, él abrió la puerta de la municipalidad y en el salón de actos se llevó a cabo el primer culto evangelístico. En esta oportunidad, la familia del señor Domingo Quesada se convirtieron al Señor. De esta manera empezó la obra en todo el territorio del Perú. En primer lugar, lo que a ellos les caracterizaba era una profunda pasión misionera. Debido a ello, dejaron su país, su familia, sus comodidades económicas y su cultura, inclusive el idioma.
Hola, hermano. Hola, hermano, ¿cómo está? Dios que le bendiga. Vamos. Ok, ahora sí, compañera. Hola. Oye, hasta tú vas a predicar como el asno de Balán, porque tenemos que ir a salvar muchas almas a muchos pueblos. Vamos, ven, vamos. Las autoridades religiosas de la zona habían amenazado con excomulgar a quien les vendiera siquiera un poquito de sal a los Barker. Bajo amenaza de muerte, tuvieron que salir de Makate a Caraz. Con el tiempo, otros misioneros se sumaron a los Barker. Todos vinieron de Estados Unidos con la misión divina de evangelizar el Perú. Esa fue la característica de la primera etapa de nuestra historia. Muy bien, estamos en el primer templo histórico de las Asambleas de Dios del Perú. El templo que ha marcado todo el tiempo de las Asambleas de Dios. Ahora en este tema del proceso constructivo, siguen considerando que este lugar es un lugar de Dios, que es un lugar donde comenzó la iglesia Asambleas de Dios del Perú. Me convertí en esta iglesia el año 1934. El año 1922 estudié la palabra de Dios hasta 25 años. En esta iglesia, cuando el evangelio llegó por primera vez después de Makate, fue la primera iglesia que el Espíritu Santo cayó a una señorita empleada hablando en otros idiomas. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Para siempre será el consolador. Hola chicos, ¿quién quiere un himnario? Oh, espérense chicos, un momento. Este es para ti, hay uno para cada uno. Este es para ti. Entre los primeros convertidos, había niños que se entregaron a Cristo con pasión. Algunos de ellos sufrieron una fuerte oposición en sus hogares. Pero niños, jóvenes y adultos fueron fieles y protagonizaron el primer bautizo en aguas del río Paria en Huaraz, un 27 de febrero de 1927. A ver si mañana les van a defender sus Biblias, sus libros. Yo mismo voy a ir porque esos gringos malditos nos están haciendo daño, que están viniendo a confundirnos. Es por eso que yo me he reunido con ustedes dos acá, para que ustedes vayan al río y los apedreen, los boten a palos. No debemos permitir que ellos estén bautizándose ahí. Que la Virgencita no le va a gustar eso, no le va a gustar. Yo vengo acá como autoridad de ustedes dos y ustedes muevan acá todo. Tenemos que desaparecerlo, apedrearlo. Sabemos que cuando estaban realizando un bautismo en Huaraz, la gente los apedreó. En este país de 7 millones de personas, ustedes son los primeros que en esta misión de la Asamblea de Dios de Perú bautiza. Hoy hay gozo en el cielo por estos hijos de Dios. Y sabemos que nuestro galardón no es material, sino la vida eterna. Dios dijo, recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando venga entre nosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El bautismo de mi padre se bautizó porque estaba muy grave, enfermo en la cama, no podía levantarse como 3 meses. Y cuando lo bautizaron, él salió sano, totalmente sano, podía caminar, podía correr. Fue un milagro la sanidad de mi padre.
En este primer gran bautismo en la hermosa ciudad de Huaraz, los Kragen y los Erickson y los hermanos peruanos fueron asaltados por turbas fanáticas. Cogieron a todos los niños y los llevaron a una choza, pero en la choza ya estaban algunos hermanos y heridos. Entre ellos estaba el pastor Livio Erickson, la hermana, su esposa. Mi abuela le habían arrastrado de los perros y estaba arañada, y distintas hermanas le rodeaban y le trataban de proteger. A Livio Erickson lo dejaron tirado, apedreado porque pensaron que había muerto. Luego de varios meses en coma, Livio Erickson recobró la conciencia. Dios siempre transforma los peores momentos en grandes triunfos y cumple su palabra de que Él hará justicia. El ataque sufrido ha servido para que las autoridades centrales reaccionen. Se ha detenido a las cabecillas y se ha ordenado a la policía que reprima cualquier ataque al pueblo evangélico. Vamos a predicar incluso en quechua. Nada nos va a detener. Seguiré mi camino hacia la libertad, llegando en las haciendas de caño de azúcar para levantar una nueva iglesia en Trujillo. Ya recuperado, Livio Erickson, junto a su hermano Arturo, fueron a la libertad. Ambos dieron un gran ejemplo del servicio total a Cristo. Encarcelados varias veces, prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y comenzaron a levantar las primeras iglesias. Esta iglesia, La Voz del Evangelio, nace en el año 1930 por los misioneros de Estados Unidos, de Arturo y Florencia, su esposa, siendo aquí una iglesia, una gente muy católica, pero con el poder de Dios llegaron a convertirse, y así la iglesia sigue creciendo a través del tiempo. Ya es reconocida en el año 1938 a nivel nacional de Asamblea de Dios del Perú. El primer pastor oficial que enviaron de Asamblea de Dios fue el hermano Lucas Muñoz. También es bueno saber que aquí en La Libertad, Trujillo, se elaboró la primera revista Hoja de Sanidad Vida, un volumen de 2.000 ejemplares. Y también acá se elaboró el primer himnario, Hinos de Gloria, por los hermanos, los tres hermanos que murieron, Walter, Arturo y Livio. En la cruz, todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. ¿Cuándo se produjo el primer derramamiento del Espíritu Santo en el Perú? Walter Erickson, antes de morir, dejó el siguiente testimonio. El Señor le contestó diciendo: yo derramaré el fuego del Espíritu Santo sobre esta nación. Arturo se levantó de rodillas y pasó al otro cuarto para avisar a su hermano Livio de la visión, y encontró a la niña, Angélica, tirada de espaldas, con las manos al aire, alabando al Señor en otras lenguas. Había un solo remedio: orar. Todos la rodearon y principiaron a clamar a Dios, cuando de repente ella tiró ambas manos al aire, completamente sana. Pocos minutos después ella cayó de espaldas, alabando al Señor en lenguas extrañas. La señorita Coachman, la recién llegada misionera, estaba de espaldas, tirada en el suelo con las manos alzadas al aire, alabando a Dios en el idioma quechua. Los hermanos vinieron atónitos y dijeron: esta señorita que recién está en el Perú 2 semanas, ¿dónde aprendió el quechua? No, yo dije, ella no lo aprendió. Es que Dios está hablando por medio de los labios de ella, alabando al Señor. Nada es imposible. Así como el derramamiento del Espíritu Santo se produjo en el día de Pentecostés en el siglo I, de la misma manera se derramó el Espíritu Santo en las ciudades de Caraz y Yungay entre los años 1920 y 1928. Y esta llama del poder del Espíritu Santo se extendió por todo el territorio del Perú, llevando el Evangelio con poder. Con ese poder del Espíritu Santo, la obra también se extendió en la década del 20 a Junín. En Huancayo fue fundado el Templo Sion, iglesia madre
en el centro del país. Ya en la década del 30, los jóvenes de esa iglesia se habían organizado con un nombre que impactaría por muchas décadas: los Embajadores de Cristo. Fue en Junín donde se produjo una gran historia de conversión. Señores, un minutito de su tiempo, por favor. Escuchad el mensaje de Dios, cuánto Él les amó, que mandó a su Hijo por vosotros. Señor, te ruego por este pueblo, sálvalos, perdona sus pecados. El gringo que ha venido no puede hablar quechua. Ya pesa mi gringo. ¿Qué pasa mi gringo? Dice que enfermo está. Ha vendido todas sus cosas el gringo para venir acá. Pido que tengas compasión de ella, que bendigas a ella, sus hijos, su familia, su esposo. Que no ¿Sabes qué? Dios te ama, a pesar de todo. El joven que apagó el cigarro en la nuca del misionero Rafael Leiner era Hipólito Astete. Rafael poco después murió, pero en el entierro Hipólito Astete se arrepintió de todo el mal que hizo y leyendo la Biblia que el misionero le había regalado, se convirtió y predicó a su familia. Hipólito Astete y su hermano fueron los primeros obreros peruanos de las Asambleas de Dios del Perú, en servicio y a tiempo completo. Y así lo entendieron muchos primeros obreros como Felipe Vázquez. Tenemos que ir por lo que es nuestro y no ser oprimidos por el gobierno. Tenemos que tomar nuestra justicia en nuestras propias manos. Felipe Vázquez representa a los obreros del Evangelio que iban por caminos polvorientos. Había sido ateo, anarquista, agitador político. Luego de su conversión a Cristo Jesús, iba por donde Dios le guiaba con su corneta y gritando: Cristo vive. ¡La guerra! ¡La guerra! ¿Qué guerra? ¿Qué guerra? ¿Guerra? ¿Qué guerra? ¿Qué pasó? La guerra de Dios contra Satanás por la vida de cada uno de ustedes. Y luego sacaba unos dibujos de la vida de Cristo y predicaba con una técnica evangelística muy ingenua, algunos dirían hasta rudimentaria. Él ganó la guerra para Cristo. Pero yo digo, más que hombre e historia, era el mover del Espíritu Santo a través de estos grandes hombres de Dios. Así que vengan y acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Así que yo he venido para hablarles de la guerra que hay en los cielos contra el infierno, por amor a cada uno de ustedes. Pero Felipe Vázquez, como muchos peruanos en ese tiempo, logró conquistar muchas almas para Cristo. La segunda etapa de nuestra iglesia, denominada Constitución y Expansión de las Asambleas de Dios del Perú, comenzaría antes de finalizar la década del 40. ¿Y por qué decimos la segunda etapa? Porque en ese periodo hay un cambio en la dirección, no solamente de dirección, sino hay un cambio porque la Asamblea de Dios del Perú nace jurídicamente, se registran, ¿no?, en el registro nacional como institución religiosa. Entonces surge lo que se conoce como la Junta Directiva Nacional. Esa Junta Directiva Nacional era dirigida exclusivamente por los misioneros norteamericanos. No hay que olvidar en la historia de las Asambleas de Dios del Perú que si bien la obra comenzó en el norte, desde la década del 40, penetró en el sur de nuestro país. Y Arequipa fue fundamental en esta ruta de evangelismo. La historia de las Asambleas de Dios en el sur prácticamente va a iniciarse en 1944 con las misioneras Daniels, quienes llegaron desde México y comenzaron a establecer iglesias
en ciudades o pueblos como Chincha, Puquio, Pisco y otros lugares. En la ciudad de Arequipa, en 1946, llegó el misionero Henry Hall, quien comenzó la obra en Miraflores y en algunos puntos de la ciudad de Arequipa. Desde el comienzo, la obra de las Asambleas de Dios en el Perú, Dios ha enviado a cientos de obreros por todos los rincones y los pueblos de aquel Perú profundo para llevar su palabra. Pero surgió una nueva necesidad, la preparación de obreros quienes querían seguir y servir en el ministerio. En la década del 30 comenzó a funcionar el Instituto Bíblico Peruano. El Instituto Bíblico en el Perú fue fundado por una mujer. Al comienzo, la preparación ministerial y sus enseñanzas eran exclusivamente para varones. Posteriormente, las aulas de aquel histórico y emblemático Instituto Bíblico se abrirían para mujeres. Etelvina Merino, a pesar de su avanzada edad, fue una de esas primeras mujeres que sintió la necesidad de prepararse. Señor, si tú quieres que yo estudie y me prepare, ábreme las puertas. Quiero averiguar sobre los requisitos para estudiar en el instituto. Ah, muy bien. Seguro es para un hijo suyo. Dígame, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Es para mí, hermano. He pedido a Dios la oportunidad de prepararme en el ministerio. Hija mía, tengo algo que contarte y no me lo vas a creer. ¿Sí, mamá? Me han aceptado en el instituto para estudiar 3 años. Etelvina Merino se graduó y fundó una iglesia. Ella sabía que debía servir a Dios con excelencia. Ahora es una realidad. Ellos tienen un local en Miraflores alquilado, pero después deciden comprar un terreno en Surquillo, donde ahora ocupa la iglesia Las Buenas Nuevas. Estuvieron allí hasta el año 1940-41. Específicamente el año 1941 se compra la propiedad en la Avenida Argentina, una propiedad bastante grande, ¿no? Una propiedad donde había cultivos, crianza de aves, producción de huevos. Era un lugar muy, muy bonito, hermoso. Entonces allí empezaron ya con 100 estudiantes, tanto de Lima como de provincias. Porque el sistema que pusieron en el Instituto Bíblico era de 3 años de duración. 2 primeros años estudiaban en el Instituto Bíblico internados y luego 1 año tenían que hacer una obra práctica en el campo. Iban a un campo blanco y 1 año obligatoriamente tenían que levantar una obra y luego regresaban para hacer el 3er año y ya después se graduaban y se graduaban hablando en lenguas. El que no hablaba en lenguas no se graduaban. Hace 100 años los jóvenes que venían de las provincias se inscribían en los institutos bíblicos, aunque no sabían leer ni escribir, pero sí tenían el fuego del Evangelio en sus corazones. Esto quiere decir que los jóvenes estudiaban, terminaban, y estos son los hombres que Dios usó en esos tiempos. Tiempos hermosos que en 1962 darían inicio a nuestra tercera etapa de liderazgo nacional. La tercera etapa es una etapa que se conoce como la etapa de los liderazgos nacionales o el liderazgo nacional. Es donde la Iglesia, Asamblea de Dios del Perú, todos sus directivos, desde el superintendente hasta el vocal, porque había hasta vocal en aquella época, todos son ahora nacionales. Ya no lo dirigen ningún misionero. Ahora el primer superintendente nacional fue Eduardo Ríos. Yo estuve presente cuando lo eligieron como primer superintendente nacional. Entonces, a partir de allí, todos los líderes han sido nacionales.
La cuarta etapa de las Asambleas de Dios del Perú, llamada de la descentralización, comienza en 1978 y se prolonga hasta 1996. Fue en esta cuarta etapa de nuestra historia que el terrorismo se levantó contra nuestra iglesia. Al finales de la década del 80, entraron a Canaire, un grupo terrorista, y en ese momento ya ellos estaban terminando, los hermanos, estaban terminando el ayuno de 3 días. Los terroristas los reúnen a toda la población, y mayormente a varones, entre ellos 19 hermanos, son rapagueados. Y luego, como no podían morir, lo han puesto a cuchillos, ¿no? Pues a pesar de todo eso, la población conoce y respeta el Evangelio. Al final, en el entierro, todos cantaron, adoraron, alabaron a Dios y todos se unieron, ¿ya? Y la iglesia sigue creciendo, sigue creciendo. Y nuestra canción es esta, siempre que, desde ahí y siempre se ha cantado. Urju kunamangmi Ñawillaita ujarisa chayamanta Jehová hamullas kanraiku intimana rupawanchu killamana chiniwanchu manataqmi puñuykunchu waqaychaqnillayqa. En castellano dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El sol de día no me fatiga, ni la luna el frío en la noche. El que me guarda no cierra su ojo. Jehová, Dios de Israel. Sigue cantando con lágrimas. Hoy día, en este tiempo, se recuerda. Sí, sigue cantándose. Es tremendo. Donde haya persecución era más el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Es de esa forma que las iglesias crecieron. Y otros pastores aquí en la ciudad de Huanta fueron acribillados acá en Caña, a 1 kilómetro de esta ciudad, que fueron fusilados en la iglesia. Con esa fe, la iglesia creció. Los pastores pasaban pues ayuno de 40 días y desafiaban al enemigo. Quiero animarlos a todos nuestros hermanos en todo lugar y en especial en Ayacucho. No bajen la guardia, mantengamos hasta la venida del Señor. Con Él siempre hay victoria y seguiremos. Si otro similar viene, estamos preparados. Abba Padre Dios eterno, consejero y admirable. Abba Padre Dios eterno, consejero y admirable. Yo trabajé en Tigo María a partir del año 61. En Tigo María hemos tenido la oportunidad de tener 4 institutos bíblicos y allí se han preparado todos los jóvenes que han trabajado allá en esa zona de la selva. Y hasta ahora en los institutos continúan y también los pastores siguen saliendo de esos centros de estudio. Eso, bueno, para mí es un gozo porque hemos trabajado en ese lugar. De las cosas importantes en mi ministerio ha sido la santidad divina y eso aprendí justamente algo en el Instituto Bíblico. Así que hemos hecho muchas sanidad a cientos de personas y hasta ahora estamos haciendo eso. Fue en la década de los 80, en la selva peruana, que un pastor llamado Donato Aparicio recorría Tingo María y comunidades dispersas de la selva de Huánuco, predicando, discipulando y levantando iglesias. Sin medida Él me da. Hermano Donato,
Qué bueno de verlo nuevamente por aquí. Hola, hermano. La iglesia que usted ha abierto ha cerrado. Pero ¿cómo van a cerrar, hermano, si la gente necesita de la palabra del Señor y tiene sed también de su presencia? Es que los senderistas dicen que su Dios es la revolución. Pero, hermano, ¿acaso no has leído lo que dice en la palabra? Que no temamos a los que matan el cuerpo, pues al alma no le pueden hacer nada. Pero ellos andan diciendo que nosotros nos atrevemos a abrirlo, ellos nos van a matar. No, hermano, yo voy a abrir la casa de Dios, porque había guaguitas que estaban listos para ser siervos fieles. La casa de Dios necesita ser abierta para los que necesitan su salvación. Señor, te pido las fuerzas que pongas en mi vida, pues mi vida corre peligro, Señor. No permitas que el enemigo haga daño a tu pueblo. Dame fuerzas para predicar el evangelio de Jesús y que el enemigo no se levante en contra de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús, papá. Donato Aparicio murió decapitado por Sendero Luminoso y posteriormente su cuerpo fue quemado. Después de este suceso, lo que Sendero Luminoso no se dio cuenta de que la iglesia empezó a crecer grandemente en todo nuestro valle y los cristianos perdieron el temor y la iglesia crecía de día en día. Perdiendo todo el temor y llenos del Espíritu Santo, las iglesias crecieron grandemente. Con mucho clamor, con mucho ayuno y con el fuego del Espíritu Santo, vencimos al terrorismo. Las mujeres de aquellos años nos organizamos con clamor en diferentes regiones, en diferentes distritos y departamentos de nuestro país. El Perú le debe la pacificación a nuestro Dios. La historia de las Asambleas de Dios del Perú no puede estar completa si no nos referimos a un hito protagonizado por jóvenes. A finales de la década de los 80 a inicios de la década de los 90, Dios nos favoreció con su misericordia para asumir la presidencia nacional de los embajadores de Cristo, lo que albergaba en aquel instante a los jóvenes de todo nuestro país. Los embajadores de Cristo tuvimos la experiencia más gloriosa de un mover poderoso del Espíritu Santo. Y es en aquel momento que es el Espíritu Santo que nos guía a nosotros a volver a los principios de nuestra historia como iglesia pentecostal. En ese momento comenzamos a crear escuelas de discipulado y evangelismo con el único interés de poder crear esa necesidad en el corazón de los jóvenes de conocer a Dios para luego difundir sus experiencias con los demás. Y la única alternativa que nosotros encontramos era regresar al inicio, doblar nuestras rodillas y buscar el Espíritu Santo. Para poder ganar nuestra nación, hicimos guerra espiritual. Nos reunimos más de 5,000 jóvenes, nos postramos en esa planicie e invocamos el nombre del Señor. Más o menos duró unos 25 a 30 minutos. Luego nuevamente todo volvió a su normalidad. Fue una experiencia inolvidable, donde muchos jóvenes de distintas partes de Latinoamérica, nuestros pastores, los jóvenes de nuestra nación, postrados allí, haciendo guerra espiritual. Y como resultado de esto, después de muchos años, podemos observar muchos jóvenes, señoritas que hoy en día son adultos, padres de familia, son ministros, algunos presbíteros, que fueron el resultado de ese avivamiento pentecostal en aquellos años. Y ellos están sirviéndole a Dios ahora, están siendo motivados por el Espíritu Santo.
La quinta etapa en la historia de las Asambleas de Dios del Perú es llamada la de la regionalización y misiones y abarca de 1996 al 2005. Es aquí donde se forman las macrorregiones y se fomenta la plantación de iglesias y la toma de nuevos territorios. Nuestra sexta etapa inicia en el año 2006, denominada Crecimiento de las Iglesias y Misiones, la cual se caracterizó por crecimiento de iglesias y misiones, en la cual se establecieron nuevas estrategias de crecimiento, denominado Iglesia Crecimiento, y también se plantaron mega iglesias en el país. Gracias al apoyo de hermanos, iglesias, regiones y subregiones asambleístas, el Departamento Nacional de Misiones viene trabajando para extender el reino de Dios a través de la plantación de iglesias dentro de las fronteras del Perú, con especial atención a las comunidades altoandinas y amazónicas. Igualmente, estamos trabajando en el envío misionero fuera de las fronteras del Perú, en cumplimiento a la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a toda criatura y hasta lo último de la vida. Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. Nuestra iglesia, a través de décadas generacionales, ha venido impactando vida y demostrando el amor tangible de nuestro Señor Jesucristo a través del servicio a las familias, comunidades y población vulnerable. También se plantaron iglesias en todo el territorio nacional en los Campos Blancos. Y luego también se llevó a cabo escuelas de pastoral juvenil, damas y otros ministerios. No solo los jóvenes y adolescentes, sino también los niños son parte importante de nuestra iglesia. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes. Los niños, adolescentes y jóvenes son la fuerza evangelizadora, influyentes en una sociedad que necesita de Jesucristo. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Las Escrituras enfatizan la importancia de poseer el conocimiento de Dios. Oseas nos advierte de que un pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso, la Dirección Nacional de Educación de las Asambleas de Dios del Perú tiene como objetivo dirigir la formación y capacitación de los ministros y miembros de la organización a nivel nacional. Y creo que nosotros como cristianos tenemos la obligación de ser luz en esos lugares donde hay tanta corrupción, y para eso necesitamos entonces formar gente capacitada en los institutos bíblicos, especialmente ahora en la Universidad Seminario Bíblico Andino, para contribuir en el campo de los magistrados, en el campo del Congreso, en el campo de los colegios, las universidades. Somos un pueblo bastante grande. Tenemos 22% de población peruana que es puramente cristiana y tenemos un gran reto. Por eso yo animo a todos los jóvenes, hagan su profesión muy bien, sean ingenieros, abogados, médicos, etc., pero también habilítense en las cosas bíblicas, teológicas, para que podamos servir a Dios con excelencia. Luego dimos un paso muy positivo incursionando a los medios de comunicación, como radio, prensa escrita, revista, periódicos y boletines. Y en la región donde Donato había sido asesinado,
y donde los terroristas creían haber triunfado. Tingo María hoy cuenta con 168 pueblos y en cada pueblo una iglesia establecida. Y en toda la región de Huánuco hoy tenemos 419 iglesias. Al cumplirse hoy el centenario glorioso, histórico, trascendente, único de las Asambleas de Dios del Perú, en ningún departamento de nuestra nación hay tantas iglesias como en la región de Huánuco. Este crecimiento extraordinario se debe únicamente a la presencia inagotable del Espíritu Santo, a la palabra poderosa e empoderada en la vida de los creyentes y sobre todo una vida de oración, a una vida de integridad y a una vida de poder. Eso ha llevado a la transformación de la gente en nuestra sociedad y en nuestra comunidad y en toda la región del país. Trabajamos con los niños huérfanos de la calle, de nuestra sociedad. No solamente eso, también el Evangelio llega a través de la educación en el colegio para poder transformar la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y formar una cultura de bendición para nuestra sociedad. Séptima etapa. Inicia el año 2012. Era digital e innovación. Se aplicó nuevas técnicas de procesos administrativos como planeamiento estratégico, planes operativos institucionales, el uso de profesionales según su área y también el uso de software administrativo, contable y ministerial. También tenemos hoy un departamento de planeamiento y estadística. Y Dios en su gracia nos da la oportunidad de llevar a cabo el culto de acción de gracias en nuestra sede nacional con la presencia del presidente de la República. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Para salvar almas mil pecadores. Y en el lugar donde comenzó el primer culto de las Asambleas de Dios del Perú, los hermanos se han vuelto a reunir. Han pasado 100 años. Tanto en Huaraz como en Caraz, se buscaba el bautismo del Espíritu Santo. Se pasaba toda la noche orando. Y muchos que querían el bautismo del Espíritu Santo no salían, oraban y no salían hasta conseguir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que buscar al Señor a la hora que usted, joven, tenga tiempo, busque la presencia del Señor y busque el bautismo del Espíritu Santo, porque es lo único que nos protege de las artimañas del diablo hoy en día. Hoy 2019, año en que nosotros estamos cumpliendo nuestro centenario glorioso, Dios colocó en nuestro corazón ser una iglesia de avivamiento en el Perú y el mundo. Para lograr todos esos objetivos en estos próximos 30 años, nos hemos enmarcado en restaurar la iglesia. Que Dios nos lleve a esa unidad ministerial y eclesial para alcanzar toda la nación. Creo que en todos los tiempos, desde el nacimiento de las Asambleas de Dios del Perú, Dios puso un sello, Dios puso una marca, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, sobre la vida de la iglesia. Y por eso estamos completamente seguros que Dios nos llevará a romper los límites y a lograr los objetivos y metas que Dios ha trazado para la Iglesia Asamblea de Dios en los próximos 30 años. Y si es posible ir hasta otras naciones que no han tenido el acceso de escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo vemos el horizonte del futuro? Nos avecinan tiempos difíciles. Las Asambleas de Dios enfrentará el futuro con firmeza, con convicción, con estrategias modernas y el poder del Espíritu Santo para continuar instaurando el reino de Dios en todos los campos de la vida humana con base en 6 pilares.
líderes cristianos de alto nivel, con una convicción cristiana firme, radical contra el pecado, justo en sus decisiones y servidores incondicionales de Cristo. Una educación transformadora, promoviendo una educación cristocéntrica con altos valores espirituales y morales. Familias con una cultura de bendición, para afectar positivamente a la siguiente generación con el fundamento de Cristo. Una iglesia profética, valiente para proclamar el Evangelio del Reino sin temor ni vergüenza. Una misión generacional, poniendo interés principal por los niños, adolescentes y jóvenes, porque ellos serán los próximos líderes cristianos. Enfrentando a la globalización digital, la ciencia y la tecnología avanzará sin límites. En ese contexto, la iglesia deberá estar preparada para responder con los recursos bíblicos y grandes profesionales cristianos para dar a conocer el amor de Jesucristo. Estos desafíos son de todos nosotros. Después de 100 años, la iglesia avanza más firme que nunca, guiados por el Espíritu Santo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas.